En época de campaña presidencial como la que estamos viviendo, todos tienen como objetivo resolver las desigualdades que hay en el país. Educación y empleo son sinónimos de oportunidades, pero está claro que a lo largo de Chile estas no son las mismas para todos. Y aunque se quiere mejorar la situación, lo difícil es saber cómo hacerlo. De eso hablaremos con Ignacia Fernández, investigadora del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Ignacia, gracias por tu tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Bueno, ustedes tienen bastantes ejemplos respecto a las desigualdades en oportunidades, y ustedes tienen una frase donde dice que en Chile sí importa dónde se nace. Así es, decimos claramente que no da lo mismo dónde nacer y dónde se vive para efectos de las oportunidades que uno tiene de desarrollarse y de realizarse en términos personales. Decimos, por ejemplo, a propósito del debate del salario mínimo que hubo muy recientemente, hay regiones donde cerca del 30% de la población recibe el salario mínimo, como la Araucanía o Maule, respecto de otras donde el 12, 13% como máximo es esa situación. En general, encontramos para un conjunto de dimensiones, salud, educación, empleo a través del salario mínimo, que los promedios esconden realidades territoriales enormes, digamos, diferencias territoriales muy grandes. Ustedes están desarrollando un estudio en distintas regiones del país, con mediciones en terreno de distintos ámbitos, como tú decías, salario, educación, capacitación. Un poco, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes hacen y cómo proponen mejorar algo que en realidad todos no sabemos, que las oportunidades no son las mismas a lo largo de Chile? Mira, en general los datos diagnósticos los tenemos. En el fondo hoy día, más que en el estudio de ese diagnóstico, que efectivamente, como tú bien dices, es algo que más o menos todos compartimos y conocemos. Entre paréntesis te digo, conocemos, pero no necesariamente nos importa. O sea, no lo usamos en el día a día de las decisiones de política, a pesar de que son datos que están ahí y que sabemos. Sabemos la diferencia, no sé, los resultados SIMS entre comunas ricas y otras comunas. Los datos están, pero no necesariamente los usamos. Y en lo que estamos hoy día, bueno, en una parte es en civilizar estos datos. Datos que impactan y que en general tratamos, como te decía, a nivel agregado, pero por otra en avanzar en propuestas de política concretas, en ámbitos concretos que puedan contribuir a resolver esta situación y avanzar en lo que nosotros proponemos, que en el fondo es nuestro lugar de llegada deseado, que es un país con mayor cohesión territorial. Tú mencionabas la palabra de toma de decisiones, que no sea centralizada solamente acá en Santiago, sino que también se tomen a nivel regional. Esa puede ser una de los primeros pasos para llegar a una mejor cohesión dentro de las distintas regiones del país. Ese sin duda es uno de los pasos. Nosotros en el fondo agradecemos varios anuncios que han habido hoy día en varios candidatos en ese sentido. En el fondo profundizar un proceso de descentralización que en Chile es bastante cojo, precario. Sin duda la capacidad de decidir los territorios es fundamental para efectos de avanzar en cohesión territorial. Pero nuestro punto, y ese yo diría que es el foco central de la agenda que queremos promover, es que la descentralización por sí sola no basta, que se requieren un conjunto de otras medidas, primero medidas de igualación de las condiciones que enfrentan los territorios, pero muy por sobre todo, en el fondo, la invitación es a mirar la agenda de los sectores de actividad económica, social, desde la perspectiva del territorio, en vez de hacerlo como se hace regularmente, que es desde una mirada desde el centro. Desde el centro, y por ejemplo lo veíamos en la ley de pesca, donde muchos productores locales decían no se puede poner una cuota específica de un cierto pez, tomando una decisión desde el centro del país, sino que se tiene que preguntar a los expertos, a quienes están ahí, a quienes conocen específicamente la realidad, y ellos son los que determinen qué se captura o qué no. ¿Tú vas por ese lado y aplicarlo eso en distintos rubros? Así es. Pero sí, puede ser consultar a los expertos que están ahí, que sin duda es una de las mejores formas, la que más agradecen los actores en las regiones. Pero puede ser también, no necesariamente estamos diciendo que todo tenga que decidirse en las regiones, pero cuando se decide en el centro, que se decida teniendo en cuenta que las condiciones territoriales en nuestro país son muy diversas, que es muy distinto a las posibilidades laborales, de encontrar empleo formal, no sé, de acceder a un consultorio de salud en corto tiempo, de acceder a una escuela, etcétera. Si tú vives en Parinacota, que si vives en Pedro Aguirre Cerda en Santiago, o si vives, no sé, en Maule. Siempre se habla cuando se busca acortar las brechas en distintos rubros, que hay que inyectar más recursos. ¿Tú crees que es solamente un tema de dinero para solucionar estos problemas?
¿Puede ser también mejorar la eficiencia con los recursos que ya están? Sin duda, sin duda. Yo creo que es un poco de ambas cosas. Creo que, pero cuando decimos mejorar eficiencia, uno tiende a cargarle la mano a las regiones, digamos, a decir, es que ellos no ejecutan bien y hay que ser más eficientes en los recursos en regiones. También mejorar la eficiencia es distribuir mejor. En el fondo, que la parte de recursos que se administran en regiones sea mayor de la que hoy día se administra. Ustedes van a presentarle estas propuestas, estos diagnósticos a los distintos candidatos presidenciales para que ellos también diseñen, expliquen al país cómo pretenden solucionar cada uno de los temas. Sí, nosotros queremos hacer básicamente tres cosas respecto al proceso presidencial que está hoy día en curso. Primero, poner estos antecedentes de diagnóstico más allá de los datos que todos conocemos en un contexto que para nosotros es fundamental, que es la importancia que esto tiene para efectos del desarrollo país. Hay a nivel internacional algún grado de evidencia que sobre los más o menos $1.000 de PIB per cápita, en el fondo es pura pérdida no hacerse cargo de las desigualdades territoriales. Hay un momento en que el país crece concentradamente y eso está aquí, pero nosotros ya pasamos ese umbral de desarrollo hace un tiempo importante y en el fondo, y la evidencia muestra un poco que lo que perdemos en potencial de desarrollo es importante. Entonces que estas desigualdades no solo importan porque la gente en lugares rezagados vive peor, sino que esa es la fundamental sin duda, pero sino porque el país entero pierde, digamos, en términos de desarrollo. Bueno, y sobre todo pensando que ya muchos vaticinan que ya el próximo año, terminado el próximo año, Chile debiera superar la barrera de los $20.000 per cápita y alcanzar supuestamente, solo a través de ese factor, un nivel de país desarrollado, pero sin duda que aún falta mucho para que lo consigamos en un concepto amplio de la palabra. Ignacia, te agradezco mucho tiempo en Agenda Económica. Bueno, muchas gracias a ti. Bueno, y con esta entrevista sobre la realidad de las distintas oportunidades a lo largo del país, terminamos este martes en Agenda Económica. Como siempre, los invito a que continúen con nosotros en CNN Chile.